Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Mi nombre es Eugenio, les estoy hablando desde Argentina, mi país de origen. Hago parte de la coordinación de la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral desde el Instituto Universitario Sofía. Esta noche lo voy a estar acompañando junto a Silvana. Silvana. Hola a todos, mi nombre es Silvana Verdún, soy boliviana y me conecto desde Bolivia, feliz de estar con ustedes y también hago parte del equipo de coordinación de esta escuela de acompañamiento espiritual integral. Bien, entonces, muy buenas noches a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que mientras vamos comenzando puedan ir o seguir compartiendo en el chat desde donde están conectados y nos dicen, ¿no es cierto?, los puntos de donde están conectados. Bien, juntos vamos a estar acompañándolos con Silvana como moderadores en este encuentro y vamos a decir algunas cositas que nos parecen importantes. Este es el primer webinar de 3 que vamos a realizar en lo que queda del año. Y bueno, lógicamente queremos que sean momentos de formación, de reflexión y también momentos de comunidad. Los webinars son una propuesta desde la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral, desde el Instituto Universitario Sofía, que es el marco referencial. El Instituto Universitario Sofía es una institución académica internacional de educación superior y de investigación y que busca integrar la espiritualidad, la cultura y la vida. Está inspirado en la espiritualidad de la unidad de Chiara Lubich y desde el 2007 en su sede en Lopiano, en Italia, y su presencia también en América Latina y el Caribe, viene ofreciendo espacios de formación y diálogo intercultural. En este marco surge la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral y para comentarnos un poquito más sobre este origen, misión y horizontes, les vamos a dar la bienvenida al doctor Lucas Cerviños, que nos va a compartir algunas palabras. Lucas. Buenas noches a cada uno, cada una. Es una gran alegría poder compartir este momento. Como decía Eugenio, este es el inicio que queremos dar con una oferta gratuita y más amplia desde la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral. Se preguntarán qué es esta escuela. Hace 2 años y medio, un equipo de personas, Silvana, Eugenio, Roberto, María Inés Criado, nos juntamos y empezamos a preparar un curso para el Instituto Universitario Sofía sobre el acompañamiento espiritual, pero queríamos que sea una visión integral, que abordara no solo el acompañamiento del espíritu, del alma de la persona, sino colocarla en un contexto más sociocultural, interdisciplinar, dialogando con la antropología, con la psicología, por eso tenemos psicólogos en el equipo, con los espacios culturales, por eso tenemos personas que vienen de la gestión cultural, con la filosofía y con otras disciplinas y la sociología. Y ese curso fue condensando esta visión del acompañamiento como un acompañamiento espiritual integral. eh, y queremos ir ofreciendo distintos servicios. Hay cursos que hemos ido haciendo de inicial para conocer esta perspectiva de acompañamiento espiritual, de profundización. Haremos un momento presencial y queríamos empezar con estos 3 webinars este año como para abordar algunos temas importantes de la vida desde un marco espiritual, no solo psicológico, no solo sociológico. Bueno, nos ha sorprendido la acogida de esta iniciativa, sin duda por el ponente, pero también seguramente por el tema, abordado el estrés desde una clave espiritual y no solo psicológica, o cómo será después otros de los elementos en los próximos webinars. Así que gracias y bueno, al final también del webinar estará como habrán recibido varios, la posibilidad de responder un cuestionario eh, que si además responden ese cuestionario y participan de los 3 webinars, tendrán una certificación del Instituto Universitario Sofía. Gracias, Lucas, por presentarnos un poco el horizonte, el deseo también de esta escuela y también por presentar al equipo, ¿no? Entonces ahora yo paso a contarles un poquito. Lo que voy a decir es muy breve sobre la trayectoria de nuestro ponente, Roberto Almada, para que lo conozcan
y sepan un poco su recorrido. Ahora, no sé si todos saben, él está conectado desde Paraguay, justamente porque podemos decir que es un hombre mundo, porque recorre en este tiempo Latinoamérica, justamente haciendo toda una serie de talleres, retiros, acompañamiento, etcétera. Es argentino, nacido en Rosario en 1956. Actualmente vive en Buenos Aires, sacerdote focolarino, médico psiquiatra, psicoterapeuta y analista existencial de la Escuela de Víctor Frank de Logoterapia. Doctor en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz de Roma en el 2023. Se graduó con su tesis La trascendencia en la relación, su importancia en la revitalización del vínculo matrimonial desgastado. Es coordinador y profesor en cursos de acompañamiento espiritual y psicológico en el Centro Logos Nápoles, Italia, y en el Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe. Su trabajo pastoral se desarrolla en el ámbito de la familia, especialmente dentro del movimiento de los focolares, la rama de las familias nuevas, donde coordina y participa de proyectos para la revitalización y recomposición de matrimonios y parejas, y en el acompañamiento de familias con hijos LGTB, el proyecto Nadie Solo y el proyecto Percorsi di Luce y Cuenta Conmigo. Autor del libro El cansancio de los buenos, que dentro de poco será un bestseller, sobre el burnout, traducido al portugués, al francés y el italiano, y coautor del libro Desafío Parejas. Ambos han sido publicados por la editorial Ciudad Nueva. Su experiencia como psicoterapeuta en la atención y formación permanente de miembros consagrados y de instituciones eclesiales es muy grande. Y de hecho viaja para acompañar retiros, para continuar con acompañamientos y diferentes intervenciones. Entonces, antes de pasarle la palabra a Roberto, Eugenio dará algunas puntualizaciones o indicaciones. Eugenio. Bien, muchísimas gracias, Silvana. Gracias por esta introducción y presentación de Roberto. Ahora sí, le vamos a dar algunas indicaciones, más que nada, para este momento que vamos a compartir. Roberto contará con un espacio de 45 minutos aproximadamente para su exposición. Posteriormente vamos a abrir un espacio de diálogo en el que se responderán las preguntas, sugerencias o inquietudes que nos hagan presentes. Van a ver que debajo en la barra de herramientas del Zoom hay un cuadradito con un signo de preguntas que es justamente donde nosotros vamos a recepcionar las inquietudes, preguntas o los comentarios que nos quieran hacer. No en el chat, sino justamente en esto que dice Q&A, ¿no es cierto? Que es para las preguntas, el signo de pregunta. Por eso los animamos desde ahora ya a ir escribiendo en el chat los distintos comentarios y preguntas que nos quieran ir haciendo. Ahora sí, para no demorarnos más, le damos la palabra a Roberto. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Roberto. Bueno, gracias, buenas noches, gracias por la acogida, gracias a Silvana por sus generosas palabras, a Eugenio por la precisión que nos ordena y a Lucas por contarnos también esta realidad de la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral. El tema que nos convoca, yo estoy aquí en Paraguay, en las afueras de Asunción, con un grupo de parejas que estamos justamente trabajando el vínculo matrimonial y ayudándonos entre todos para hacerlo más feliz, más pleno, más gratificante. Bueno, y el tema que nos convoca aquí es conviviendo con el estrés cotidiano, las 4A espirituales. Lo que se olvidó decir Silvana es que yo soy una persona estresada. Es decir, el tema me lo han pedido justamente por la experiencia, digamos, ¿no? Ella más o menos habló de viajes y de cosas, y esto es también, tiene que ver con el multitasking que a veces nos estresa. De todas maneras, nosotros llevamos en este grupo trabajando con variada gente en el acompañamiento espiritual integral, con profesores, con comunidades de aprendizaje, con tutores, con participantes,
Y bueno, hemos visto que lo importante, ya lo adelantaba Lucas, era integrar los saberes, es tener una visión de la persona integral. Y es por eso que queremos hablar hoy del estrés, pero no visto solo desde el punto de vista psicofísico, como acostumbramos a hacer, sino también si la espiritualidad no nos da alguna pista para superar el estrés. El estrés nos invade a todos. Vivimos en un tiempo acelerado. No sé si Silvana podés pasar un video que nos motiva a entender esto. Enseguida lo hago. Nuestro problema principal es que nos están faltando pausas. ¿Dijiste pases? No, pausas. El secreto para ganar es hacer pausas. ¡Háganlo! Giramos sin soltar. ¿Te gusta, Tom? Así se hace, Conte. Voy a dar un paso atrás. Simona, ¿cuál es la razón? Algunas veces tenés que detenerte para ser vos misma. Toman su minuto para celebrar, ¿eh? Obviamente. ¡Giren, vamos, giren! ¡Vamos, chicos! Hey, mañana lo lográs. Gracias, Silvana. Ya esto nos pone en la alternativa que tenemos al estrés con algunos cambios fundamentales. Pero tenemos que decir que en nuestra época la tecnología que nos ha conectado a todos, nos ha hecho siempre disponibles, la vida laboral pide resultados rápidos, la familia, los hijos demandan presencia y cuidado, trabajar, acompañar a la familia. Los vínculos sociales nos ponen siempre frente a comparaciones, exigencias permanentes. Parece que nunca alcanza el tiempo y cuando lo tenemos, que tenemos un poco de tiempo, nos recostamos y la mente sigue trabajando. A veces con cavilaciones, con rumiaciones. Es decir, el nuevo aire que respiramos es un aire estresante y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces nos falta preguntarnos frente a las cosas, pero realmente lo tengo que hacer. Me gusta hacerlo. ¿Lo puedo hacer? Son preguntas que ya ni nos hacemos de frente a las cosas. De manera sencilla, el estrés, y todos lo sabemos, es una respuesta natural del organismo frente a las demandas de la vida. Y no siempre es negativo, porque un cierto estrés nos activa, nos da energía, nos ayuda a reaccionar. Es la tensión normal de la vida. El absoluto equilibrio es la muerte. En realidad la vida necesita un poco de tensión, lo decía ya Víctor Frank. El problema comienza cuando esta activación, cuando esta tensión se vuelve continua y sin pausa, cuando la mente y el cuerpo no tienen tiempo para superarse, y entonces la tensión, que es un aliado para vivir, se convierte en un enemigo. Es claro que todo esto es una reacción orgánica. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Acá vemos toda la relación orgánica que tiene el estrés. O sea, el cerebro ve una situación que puede ser peligrosa o que puede ser agradable,
de alguna manera el cerebro la piensa y manda información al hipotálamo que se conecta con la glándula pituitaria, meten en circulación ciertas sustancias que llegan sobre los riñones, que hay unas glándulas que se llaman suprarrenales, y las glándulas suprarrenales emiten cortisol. Ahora el cortisol es lo que nos ayuda, pero también el cortisol disminuye un poco nuestras defensas inmunitarias, genera dolor de cabeza, problemas nerviosos, problemas digestivos, aumenta el azúcar en la sangre, aumenta la presión arterial y aumentan también los problemas del corazón. Como ven, la reacción que tiene el organismo frente al estrés se traduce fácilmente en enfermedades. Yo también una vez estaba trabajando y dejé una reunión para ir a buscar unos análisis médicos. Y entonces la doctora me dice, ¿quiere que le mida la presión? No, estoy bien porque estoy trabajando. Bueno, tenía 211, una cifra catastrófica y no me había dado cuenta. Es decir, tanta tensión, tanto estrés nos pone al trabajo, pero a veces hace que no conozcamos las reacciones de nuestro cuerpo. En el cuerpo encontramos contracturas, insomnio, cansancio. En la mente aparece dificultad para concentrarnos, nos volvemos irritables. Acá en Paraguay se dice nos volvemos argeles, ¿no? La sensación de estar quemado, ansiedad, angustia, sensación de opresión, ¿no? Por otro lado, además de lo que dijimos, vivimos un gran cambio de época. Las conexiones, de esto vamos a hablar en otros webinars, pero el cambio cultural es tan grande y tan profundo y tan multidimensional que estamos medio confundidos y con miedo. Tenemos una gran sobrecarga de información. Yo me acuerdo que cuando me llegaba una carta por correo en el día, yo decía, wow, me llegó una carta, ¿no? Hoy en día me deben estar llegando 25 mensajes por hora, 25 cartas por hora. O sea, los estímulos que recibimos en un día son muchos más que los que nuestros abuelos recibían en algunos meses, por no decir en años. En un día nosotros estamos recibiendo más estímulos. Por otro lado, tenemos el estímulo interior, porque nuestra sociedad nos ha obligado a ser perfectos. Queremos ganar siempre, tener éxito, y el principal, podríamos decir, patrón de nuestra vida ya no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, diciéndonos, hacé bien las cosas, te tiene que ir bien, tenés que triunfar, tenemos que tener vidas perfectas, mejores a las que vemos en nuestros amigos en las redes, etcétera, etcétera. Pero el gran problema que nos preocupa en nuestra escuela de la Sofía Alc, y porque el tema nuestro es el tema relacional, es cómo graban, cómo se dificultan las relaciones con el estrés. Aparece la fragilidad de los vínculos. Cuando estamos estresados, tenemos menos espacios de escucha. Nos decíamos acá en este grupo, cuando estamos estresados, buscamos esa paz interior que nos pone un escudo y no queremos escuchar a nadie, ¿no? Por otro lado, ciertamente el estrés se contagia, porque el estrés impide estar presente frente al otro. La persona estresada llega a su casa y su mente sigue trabajando con preocupaciones. Está físicamente presente, pero no emocionalmente. Y genera distancia. Y poco a poco nos vamos haciendo un muro. A veces se habla de que yo vivo en una cápsula espacial, decían por acá, ¿no? Porque claro, el estrés hace que yo quisiera tener una cápsula espacial, estar en la estratosfera y que nadie me moleste, ¿no? Porque para escuchar necesitamos estar tranquilos. Para escuchar al otro, para tener una escucha activa, positiva, necesitamos estar tranquilos. El estrés hace que disminuya la confianza
nos volvemos más irritables, más ansiosos, más fríos. Y nos empezamos a retraer. Y se genera un círculo vicioso. A más estrés, menos confianza, y a falta de confianza, un aislamiento que genera más estrés. En la vida matrimonial el estrés juega fuerte, porque la comunicación se vuelve más corta, más superficial, y nos interesan solo los problemas así. ¿Pagaste la cuenta? ¿Qué vamos a comer hoy? Difícilmente preguntamos cómo te sentís, cómo estás, ¿no? Porque claro, el estrés nos lleva a tratar de solucionar los problemas, ¿no? El apuro disminuye la escucha y la comunicación en un matrimonio se vuelve menos fluida y afecta también, esto lo están viendo los estudiosos, la vida sexual. Disminuye mucho el espacio de intimidad y de sexualidad entre las parejas, porque para tener ternura es necesario tener compasión, es necesario tener descanso. La mente se desconecta, y la tensión, el estrés se mete también en la cama y el acto sexual, en vez de ser un momento de unión, se convierte en algo postergado o mecánico. La vida sexual es parte esencial en el lenguaje del matrimonio, el lenguaje del amor, y el estrés la enfría. La relación pierde una de sus vías más profundas de comunicación. Es decir, el estrés, me va a venir una palabra fea en argentino, digamos, pero el estrés nos embroma, la voy a traducir. El estrés nos hace mal, nos aísla, nos deja solos, nos deja con nuestros pensamientos, que son generalmente pensamientos de tipo rumiaciones en la que estamos viendo cómo nos vamos a defender, qué le voy a decir al otro, para defender. Por lo tanto, aquí aparece en nuestra escuela la espiritualidad. Es decir, ¿es posible que la espiritualidad disminuya el estrés? Vamos a verlo. Y aquí aparece el tema con que nos encontramos, que era el tema de las 4A de la vida espiritual. Ahora, antes de hablar de las 4A de la vida espiritual, les voy a compartir 4A que tienen que ver con la vida psicológica. De todas maneras, voy a compartir de nuevo la pantalla yo estoy en Paraguay y obviamente estoy en un mundo de símbolos y de símbolos bellísimos, como el ñandutí, pero les voy a hablar de otro símbolo, el símbolo del pájaro. Acá estoy haciendo ver un pájaro, porque el pájaro es el símbolo de la inquietud. Es decir, vieron ustedes, para acercarse a un pájaro hay que ser muy delicados, ¿no? El pájaro es inquieto y si se perturba, vuela, ¿no? El estrés es una especie de nido tan terremotado que hace que el pájaro no pueda anidar. Nuestra alma, nuestro interior, es de alguna manera el nido y el pájaro. Es el nido porque a veces en la inquietud es una casa poco propicia para el encuentro, pero es también el pajarito que quiere anidar. ¿Vieron como un colibrí? Aquí en Paraguay estamos llenos de colibrí, y ese colibrí que es tan frágil, necesita un poco de paz y tranquilidad para anidarse. Es el símbolo del pájaro de los sueños. Si nosotros queremos soñar a la grande, tendremos que tener también una pacificación interior. El pájaro llega a nuestro nido, mira alrededor, no encuentra tranquilidad y sus alas se mueven nerviosas. Y el nido se tambalea y el pájaro levanta vuelo y no logramos poner juntos nido y pájaros. Pensemos en nuestra alma.
cuánto detenimiento necesitamos para poder soñar, para poder liberar el alma al encuentro con Dios. Uno que sabía mucho de sueños y de amistad con Dios era San Francisco. Y San Francisco encontró la forma de dejar anidar el pájaro de los sueños justamente en el integrar su cuerpo, su mente, su corazón y su alma. Él en el Testamento, cuando habla de su vida, dice que su camino vocacional empezó con los leprosos. O sea, Francisco vivía en la montaña de Asís, donde no llegaba la lepra, pero en la llanura vivían los leprosos alejados de Asís. Y él baja a encontrarlos. Siendo todavía una persona rica, dice, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos. Y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. ¿Qué quiere decir? Me hice fraile, ¿no? Salí del siglo. Vean ustedes cómo Francisco trabaja su autoconocimiento, comprendiendo que tiene un sentimiento de amargura, una emoción de amargura. Después Dios lo llama, tiene una oreja en el Señor y practica la misericordia, es decir, ayuda a los leprosos. Y practicando misericordia se da cuenta que la amargura se transforma en dulzura y que la dulzura invade el alma y el cuerpo y después se hace fraile. Fíjense qué integración hermosa, ¿no? Qué pacificación entre sus sentimientos, entre la realidad de los otros. Tenemos una vocación, tenemos una acción, la misericordia, una emoción, muchas emociones, y una conversión, una salida del mundo. Como ven, hay elementos de pacificación interior en San Francisco, que es lo que buscamos. Fíjense, los pajaritos se anidan en él, ¿no? Los pajaritos se acercan a él, no tienen miedo, y es lo que buscamos para salir del estrés. Un encuentro entre nuestra interioridad, entre nuestro nido, y la realidad. Vamos adelante entonces. Todo empezó cuando leí un artículo en un diario así, Infobae, les paso, que traducía un artículo creo que era del New York Times, ahora no me acuerdo, lo traducía al español diciendo que había 4A para superar el estrés. Yo siempre desconfío mucho de estos artículos de psicología, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, a lo mejor encuentro una herramienta para ayudarme, sobre todo para ayudarme, o para ayudar a otros. Entonces los leo. Y este artículo hablaba de las 4A para salir del estrés. Las 4A para salir del estrés, en inglés, avoid, evitar, alter, modificar, accept, aceptar y adapt, adaptar. El artículo proponía estos 4 caminos para salir del estrés. Les digo, no me convencían mucho porque eran como demasiado así, ¿vieron? Demasiado técnicos. De todas formas, son 4A. Avoid, alter, accept y adapt. Avoid, evitar. O sea, lo primero que nos dicen los psicólogos es que es importante evitar las situaciones de estrés. Parece fácil, pero hay un principio muy positivo en esto, que yo puedo salir de la cosa, ¿no? Puedo tomar una decisión de frente a una situación estresante, ¿no? Entonces yo puedo evitarla, avoid.
Por ejemplo, ellos plantean, frente al estrés, prevenirlo reduciendo las situaciones de estrés. Si yo soy una persona que me busco 35 situaciones de estrés al día, bueno, querido, vas a terminar mal, digamos, ¿no? Entonces el artículo dice, evita lo que puedas evitar, evítalo, ¿eh? Planifica mejor la agenda con realismo para no sobrecargarte, ¿eh? Trata de identificar personas, miren esas personas que a lo mejor una vez a la semana las podemos escuchar, pero escucharlas todos los días puede ser que se nos vuelva tóxica. Dice, trata de identificar a estas personas. Poner límites claros, decir que no a compromisos que exceden la capacidad. Tener hábitos protectores, tratar de decir que no a tomarte 4 cafés al día, 5 cafés al día. O sea, porque eso te va a poner estresado. Evidentemente, evitar la pantalla a la noche, la pantallita, ¿no? La pantalla del televisor, la de la computadora, la del celular, porque sabemos bien que alteran nuestro cerebro y nos van a impedir dormir bien. Evitar después de las 8 de la noche tener contacto con las pantallas, ¿no? Evitar, siempre es posible. O sea, yo puedo evitar estar hasta la 1 de la mañana mirando el celular. Eso lo puedo evitar. Y evitar es el primer paso para disminuir el estrés. Alter, modificar. O sea, cuando una situación no la puedo evitar, bueno, intento cambiarla. Modificar, alter, implica intervenir activamente para reducir el peso de la circunstancia estresante. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en este encuentro aquí en Paraguay y estamos aprendiendo, hoy nos enseñaron técnicas de comunicación. Ciertamente, no puedo evitar a mi esposa o a mi esposo, digamos, y tampoco puedo evitar tener conflicto con mi esposa o con mi esposo, pero puedo cambiar algo, alterar, digo, aprendo técnicas de comunicación y puedo tener una comunicación más positiva, más realizante, puedo, puedo ser que yo sea una persona muy lamentosa, me vivo lamentando, y entonces digo, bueno, no. Detengo, avoid lamentación, evito lamentarme, pero al mismo tiempo trato de tener una actitud más creativa sobre las cosas que no me gustan, ¿no? Alterar. Entonces, primera cosa, evitar, avoid. Segunda, alterar. Después hay cosas que no se pueden modificar, ¿eh? Puede ser que mi esposa o mi esposa tenga una enfermedad. O sea, hay enfermedades que no se pueden modificar. Aquí a veces nosotros tenemos la tentación de decir que una enfermedad es culpa de alguien. No, puede ser que una enfermedad es algo que nos tocó vivir. Y entonces lo vamos a aceptar. La tercera pata, aceptar. Puede ser que estoy en una situación de carestía, tendré que aceptar. O sea, hay situaciones que no puedo cambiar. Y en ese caso, ¿para qué me voy a aumentar el estrés? La acepto. Y la última elemento que ellos hablan es adaptarme. Yo mismo me cambio para adaptarme al exterior. Me reencuadro mentalmente y bueno, esto es un problema, pero yo digo, no, es un desafío. Cultivo la paciencia, cultivo el humor, las virtudes, la espiritualidad, como estamos diciendo, y eso puede ser que me cambie la cabeza para adaptarme a las situaciones de estrés. Bueno, me pareció positivo por un lado. Por el otro lado, me pareció un poquito negativo porque había como mucha tendencia a la pasividad, ¿no? Si bien había algunos elementos de cambio. Pero bueno, se ve que ese día me levanté con mucha creatividad y me dije, ¿no podrá existir una forma de espiritualidad para vivir estas 4A tan psicológicas, así, tan... Y bueno, ¿y no podrá ser que también
las palabritas espirituales empiecen con A. ¿Eh? Ya ahí el desafío era mayor. Ya ahí había que usar, además de la inteligencia artificial, había que usar la inteligencia personal para ver si podíamos hacer entrar la A. Y después, como nosotros en la escuela de acompañamiento espiritual integral dentro de la Sofía, seguimos también la espiritualidad de una grande de nuestro tiempo, Chiara Lubich, podría también esto tener que ver con su espiritualidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que salió y ustedes después me dirán si estas 4A para la vida espiritual pueden ser útiles. Avoid, evitar, se me transformó en ayuno. Piensen ustedes, todas las religiones hablan de ayunar. Hablan de ayunar desde el punto de vista de la comida, pero nosotros podemos alargar el término ayunar a evitar, a ser consciente una renuncia a cosas que no son esenciales y que nos están haciendo ruido. No se trata solo de la comida, pero puedo ayunar de comprar cosas exageradamente, puedo ayunar de hablar inútilmente, puedo ayunar de distracciones muy superficiales. Ayunar significa crear espacio a ese nido para dejar lo esencial, que es el pájaro de los sueños. Para que solo esté, pues se imaginan que si yo en el nido tengo 7 libros, un escritorio, la discoteca, qué sé yo, bueno, el pájaro de los sueños difícilmente anidará. Ayunar entonces desde el punto de vista espiritual es decir que no para poder decir sí. Yo, por ejemplo, es una pasividad, pero una pasividad positiva. Había un filósofo que decía que el hombre es el único animal capaz de decirse no a sí mismo. Capaz de decirse no a sí mismo. Por eso nosotros esperamos para que una persona sea imputable, que esa persona tenga el cerebro desarrollado, 18 años decimos, para que pueda decirse que no a sí mismo. Por eso, el hombre es el asceta de la vida, decía Scheller, este filósofo, y es el único capaz de decirse no a sí mismo. Es el único capaz de ayunar. Es el único capaz de tener gestos heroicos. Es el único capaz, bueno, como nos contaba un amigo acá, de no dormirse o tratar de no dormirse acompañando a su esposa en el hospital a las 3 de la mañana. Es el único capaz de hacer esas cosas. Es el único capaz del martirio también, ¿no? El hombre puede decirse que no. Por eso, ayunar, renuncia consciente, es una forma de vivir la espiritualidad. Alter, significa atreverse a cambiar la cabeza. Bueno, ayuno, ciertamente. Hago el ayuno intermitente, no como desde la cena hasta el almuerzo. Eso me pasa, eso lo estoy haciendo, lo trato de hacer. Pero bueno, mi cabeza tiene que cambiar hacia una forma de comer más grata, con gratitud a la vida, a los seres que se me ofrecen para ser comidos. Yo tengo que cambiar la cabeza también. Y entonces aparece este alter, que es como activar la vida espiritual. Es decir, bueno, ayuno de palabras inútiles, pero me estoy volviendo más virtuoso, más paciente. Estoy alterando mi vida hacia la virtud. Es lo que los antiguos llamaban la vigilancia del corazón. Es una lucha perseverante, es un examen de conciencia que me hace cada vez más virtuoso. No solo me estoy diciendo que no, sino que también estoy diciendo que sí a una vida de crecimiento.
Aceptar también tiene una fuerte valencia en la vida espiritual. Nosotros en el Padre Nuestro, los cristianos, decimos: hágase tu voluntad. El Padre lo sabe. El Padre sabe por qué está pasando esto. El Padre bueno lo sabe. Hoy alguien contó una experiencia en la que no se lograba entender por qué no se pudo vender una casa en el momento oportuno, porque aparecieron grietas en la casa y unos meses después hubo una modificación de las leyes que hacían que se perdieran todos los ahorros en Argentina, ley que se llamó el corralito. Y entonces entendieron que no habían vendido la casa y en ese momento hágase tu voluntad, no pudimos vender la casa, pero en un otro momento se descubre que el Padre bueno, el Padre Dios, el Padre sabe más y mejor. Entonces, llegar a descubrir el sentido que tiene lo absurdo, eso es aceptar lo que humanamente parece un absurdo. Y después tenemos el adaptar, que a mí no me gustaba en la forma psicológica, porque era como un adaptar. Adaptar también puede ser trabajar por el mundo, construir el mundo, hacer que el mundo sea cada vez más. En cristianismo decimos reino de Dios, pero alguien puede decir que sea cada vez más fraternidad, que sea cada vez más civilización del amor, que sea cada vez más comunidad organizada, no sé, un montón de cosas que hacen que tengamos sueños de transformar la realidad, adaptar la realidad, transformar la realidad. Y así me parecía una forma de darnos una espiritualidad que no solo sea decirnos que no a nosotros mismos, sino que también sea transformación. Porque me acuerdo que Chiara Lubich, ella quería llevar el mundo entre los brazos, quería transformar el mundo, quería transformar la parte de mundo. Entonces, ayuno purifica y prepara, la lucha compromete y fortalece, la aceptación da una entrega de sí, una pacificación, y el adaptar convierte el mundo, transforma y planifica. Al final, también me acordé de Chiara Lubich, que tiene el ejemplo del árbol. El árbol tiene copa y raíz. La raíz sirve para nutrirse, al mismo tiempo para estar de pie. Al mismo tiempo en la raíz está la vida en los momentos de invierno oscuros. La copa da sus frutos, sus flores, sus hojas, sus sombras, y la copa es de alguna manera aquello que nos sirve para los otros. Por lo tanto, me venía esta imagen y les recuerdo algunas cosas que Chiara decía sobre el árbol y la vida espiritual. Y decía que el diámetro de la copa refleja las raíces del árbol, y así nuestro amor a Dios se profundiza según esa vida interior que tiene la raíz, que a veces es una vida de sufrimiento, pero también es una vida de unión con Dios. Las raíces representan nuestro amor a Dios, el tallo y la copa, nuestro amor al prójimo, dice Chiara. Cuanto más amamos a Dios, más florece el amor al prójimo. Dios, la raíz, el tronco, esa unidad entre raíz y copa es mi persona, y la copa es el otro, son las personas, es el mundo. Entonces el yo es un mediador entre raíz y copa, y la espiritualidad es una espiritualidad de unidad entre raíz y copa. Entonces, en la copa tenemos de frente al mundo y de frente a los otros, tendré que aceptar lo inmodificable, aceptar lo inmodificable, pero al mismo tiempo luchar
y cambiar lo que se puede cambiar. ¿Se recuerdan esta oración de los Alcohólicos Anónimos? Dame de cambiar lo que puedo cambiar y de aceptar lo que no puedo cambiar. Y sabiduría para ver la diferencia. Pero vayamos a la raíz. ¿Cómo construimos esta raíz en el amor a Dios? Bueno, ayunando, diciéndonos que no a aquello que no nos une a Dios y al mismo tiempo convirtiéndonos, atrevernos a cambiar la cabeza. Ven que estas raíz y copa están comunicados. Ayunar, porque de alguna manera la raíz no puede tomar todo lo que le viene de la tierra, sino, vieron que la raíz se enferma si le llega mucha agua. Todos sabemos los que cultivamos plantas que no hay que regar mucho, hay que regar lo justo. Por lo tanto, la planta toma solo lo justo. Si le damos mucha agua, como en el consumismo, etc., la raíz va a perder fuerza y no va a tener ese factor de sostén que tiene la raíz en el helado. Por eso ayunar. Y al mismo tiempo, la raíz nos lleva a cambiar la cabeza, a ser cada vez más fuertes, a tener cada vez más virtud para sostener el árbol. Este árbol se sostiene, la linfa llega a la copa y en la copa vamos a tener que discernir con mucha sabiduría aquello que no podemos cambiar y lo aceptamos, y aquello que podemos cambiar, lo mutable, tratamos de cambiarlo. Y entonces es una espiritualidad que une lo pasivo con lo activo, la unión con Dios con la lucha por cambiarnos y cambiar el mundo, ¿no? Ahora yo les voy a pedir, y con esto ya vamos terminando, que tomen una hoja de papel, Tomen una hoja de papel y dibujen un árbol. Miren, el árbol es de los primeros dibujos que hicimos en nuestra infancia. Así, no es difícil de dibujar un árbol, no hay que ser artistas. Dibujen el arbolito, dibujen la copa, cómo se sienten ustedes, copa, tronco y raíz. En el lado izquierdo de la copa, vamos a dividir la copa en dos mitades. En el lado izquierdo, aceptar lo que no puedo cambiar. Y en el lado derecho, construir y cambiar en lo que se puede. Lado izquierdo, aceptar lo que no puedo cambiar. Lado derecho, construir y cambiar lo que se puede. Vamos a hacer lo mismo con la raíz. En el lado izquierdo vamos a poner ayunos, soltar lo que me carga, lo que me pesa, lo que no me deja tomar el agua que Dios me da. Y en el lado derecho, activar el cambio interior para ser fuerte, cambiar de mentalidad. Ya tenemos nuestra hojita delante y ahora les pediré, pueden hacerlo hoy o pueden hacerlo la semana que viene, en ayuno, o sea, izquierda abajo, ¿de qué me quiero desprender? ¿De qué quiero ayunar? Quejas, exceso de palabra, alcohol, comida. Del otro lado de la raíz, ¿en qué quiero cambiar? ¿Qué pensamiento transformo en Dios para que este ayuno, que este no que me dije, empiece a dar frutos? Por ejemplo, ayuno de quejas. Entonces empiezo a ser una persona más agradecida. Ayuno de críticas. Critico menos y empiezo a ser una persona más misericordiosa. Cambio de cabeza.
En la parte superior, la copa, ¿qué tengo que aceptar, qué tengo que abrazar sin pelearme más? Ese límite personal, ese rasgo que el otro tiene, esa situación del pasado. Bueno, hombres, mujeres, abracémosla si no la podemos cambiar de un golpe. Del otro lado, construir sobre lo que se puede cambiar. ¿Qué acción positiva puedo emprender de ahora en más? Recuerden que un pequeño cambio que se repite varias veces en la vida, todos los días, genera el cambio de la vida. Ser persistentes en los cambios que queremos hacer. Por ejemplo, quiero construir un espacio de diálogo con mi pareja. Quiero dedicar un tiempo semanal a mí mismo, puede ser a tener un acompañante espiritual o a caminar, a mejorar mi descanso. Bueno, y después les va a quedar este arbolito con elementos que pueden también mejorar nuestra vida espiritual y yo creo, absolutamente lo creo, que va a disminuir el estrés. Fíjense si ustedes aceptan lo inmodificable, cuántas ansiedades se pierden. Si ustedes se meten a trabajar en lo que se puede cambiar, cuánta ansiedad también se pierde. Lo mismo que ayunar y atrevernos a cambiar la cabeza. Cada árbol es único, también lo es tu camino, tus raíces profundas y escondidas darán vida a una copa visible. Y todo lo que trabajes en el interior, en el silencio de la raíz, va a florecer. Va a dar frutos de paz, de confianza, de amor a ti mismo y también de amor hacia los que te rodean y hacia el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Creo haber estado en el tiempo más o menos. Y bueno, a mí me entusiasmó y ya hice mi arbolito, ya tengo mis ideas claras y si ustedes me ayudan con la oración y también estando juntos, creo que va a andar. Muchas gracias, Roberto. Genial. Estuviste más que puntual. Así que, bueno, damos espacio un rato a si hay algunas preguntas para que las pongan en el chat o en el espacio de preguntas. También en YouTube, bueno, aprovechamos para pedir disculpas. Llegamos al tope de cupos para poder entrar al Zoom, así que por ello habilitamos el YouTube para que puedan conectarse y tenemos como 200 personas también desde YouTube. También en YouTube pueden hacer sus preguntas para que podamos hacer llegar a Roberto y le paso la palabra a Eugenio. Muchas gracias, Silvana. Yo voy a remitir algunas preguntas que hemos recogido a Roberto. Y me dicen, Roberto, la primera pregunta es desde México. Nancy dice, bueno, ¿cómo afecta la ansiedad a mi práctica espiritual? ¿Sí? Si quieres te puedo leer otra pregunta y después, ¿no es cierto? ¿O prefieres responder una a una? Creo que estás con el Estás teléfono muteado. silenciado. Si tú las has Sí. ordenado, mejor, Eugenio. Bueno, entonces, algunas que he recogido en el inicio, bueno, ¿cómo afecta la ansiedad a mi práctica espiritual? ¿Cómo puedo equilibrar mi búsqueda espiritual con las demandas de la vida diaria? ¿Y qué papel juega la fe en el manejo de mi ansiedad? Perfecto. Gracias. Para responder a esto, lo primero que diría es que hay que distinguir bien cuando la ansiedad se viste de religión, ¿no? Distinguir bien, porque a veces las ansiedades se nos disfrazan de prácticas religiosas. Hubo un gran hombre, yo creo que es un gran hombre, no sé si está en el paraíso, ojalá, porque me gustaría charlar con él, Sigmund Freud, que escribió un tema que se llamaba prácticas obsesivas y prácticas, no, neurosis obsesivas y prácticas religiosas.
y ayudó a distinguir que algunas prácticas religiosas no eran espiritualidad, eran más bien una enfermedad ansiosa. Por eso, primera cosa para responder a estas preguntas, distinguir si esa ansiedad es simplemente una cuestión psicofísica, ¿no? Entonces, buscar de pacificar eso primero. Es posible que yo tenga mucha culpabilidad y quiera recuperar con la religión esas culpas, o tenga muchas obsesiones por ser perfecto, ¿eh? Entonces, a veces un buen acompañamiento espiritual nos va a ayudar a decir, porque el acompañante espiritual nos va a decir, no, fíjate, esta ansiedad que tener por ser perfecto, es una neurosis. No la confundas con tensión a la santidad, como se dice. Más bien es ansiedad pura, ¿no? Entonces, buscar que alguien nos ayude a distinguir entre lo que puede ser una ansiedad humana, en el sentido buena también, pero que va corregida en ese ámbito, ¿no? Para después. Después es también interesante distinguir que la vida espiritual va más allá de nuestras ansiedades. Pero nosotros ya ponemos las ansiedades en aquello que no se puede. Por ejemplo, el médico me dijo que esta ansiedad no la puedo cambiar, ya quedé así. Bueno, la pongo entre las cosas que no puedo cambiar, las acepto, las abrazo y voy adelante en mi vida espiritual, distinguiendo también estas ansiedades de mi vida espiritual. Porque que yo esté medio chapita, como se dice, no significa que no pueda tener vida espiritual, ¿eh? Yo puedo tener vida espiritual a pesar de tener una depresión, a pesar de tener una neurosis ansiosa, ¿eh? Porque la vida espiritual tiene caminos distintos. Yo creo que lo mejor, recomendaría, es ser acompañado, porque a veces la mirada de otro nos ayuda muchísimo a distinguir esto, ¿eh? Que es propio de la ansiedad normal y que es vida espiritual. ¿Y cómo puedo vivir la vida espiritual a pesar de tener un problema de ansiedad? Bien, gracias Roberto. Bueno, hay algunas preguntas. Dice, ¿hay alguna herramienta para saber mi carga de estrés? Esa es una pregunta que puede conectarse también con cómo puedes ayunar de coraje cuando ves que en una manifestación un policía le dispara a un niño o cuando un policía le apunta a una persona para atropellarlo. Esto a propósito de los paros, te pregunto porque decidí ayunar de las críticas, cambiar mi cabeza que tiene una ideología, pero veo eso y no puedo ser indolente. ¿Y podrías darnos algún ejemplo sobre ansiedades y la vida espiritual? La primera pregunta es muy importante, y volvemos, se manifiesta dentro de la copa del árbol. Es decir, hay cosas que no puedo cambiar. Una de las cosas que más nos puede arruinar tanto la vida personal, humana como espiritual, es el quejarnos de cosas por las cuales no hacemos nada, ¿eh? Quejarnos de algo y después no hacer nada para cambiar es una de las situaciones más negativas que nos pueden pasar. Lamentaciones e inactividad. Por lo tanto, bajar las lamentaciones seguramente, pero hay que ver si no es necesaria una actividad positiva, social, política, que pueda ayudar a cambiarnos la situación. Capaz que no la cambiamos, pero es importante para nosotros activarnos en un proyecto de cambio, ¿eh? No sé, ahí también no sé qué es lo que se podría hacer, pero nunca lamentarse de algo sin hacer nada, ¿eh? Hay cosas horribles que están pasando y algo tenemos que hacer. ¿Podrías darnos un ejemplo entre ansiedades y vida espiritual? Ciertamente, la ansiedad toca y disminuye la vida espiritual. Es decir, es un factor
que de alguna manera nos hace perder pacificación interior y nos fragmenta, ¿no? O sea que si yo estoy muy estresado, puede ser que yo tengo 3 trabajos, estoy muy estresado, llego tarde a casa, es decir, estoy ansioso, realmente no tendré tiempo para trascenderme en la relación con mi familia o para trascenderme en una oración de alguna manera, ¿eh? Por otro lado, ya mi cuerpo y mi mente estará muy alterada. Por eso les digo, disminuir la ansiedad, y ahí hay un discernimiento interesante. Es decir, muchas veces yo he visto personas que deciden dejar un trabajo, achicar un poco la situación económica para poder tener tiempo para la relacionalidad con los otros, para hacer actividades, para rezar. Todo esto es importante. Si ustedes ven que hay una ansiedad alta, habría que trabajar para dar espacio. Sigo con la imagen del nido y el pájaro de los sueños. El pájaro de los sueños necesita un poco de paz interior. Bien, tenemos, gracias Roberto, algunas preguntas respecto de la grabación. Bueno, está el link YouTube, que lo pueden volver a ver sin problemas. Y además, para aquellos que sean inscritos, también podemos decirles que van a recibir el texto, ¿sí? Por correo electrónico. Entonces, para los que quieren volver a escuchar, para los que quieren tener una oportunidad más para volver a ver, lo pueden hacer a través del link YouTube sin ningún problema. Bien. Algunas preguntitas más en el chat. Un Sí, hay segundito. aquí alguna pregunta de YouTube, perdón, Eugenio. Sí, sí, Dice, va. la lucha por superar las procrastinaciones, ¿en qué campo caería? Pero es parte de algo de estas ansiedades. ¿Qué hacer? Perfecto. Claro, la lucha, es decir, nosotros tenemos que comprender bien la dimensión activa de la vida humana y la dimensión activa de la espiritualidad. Ninguna espiritualidad es pasiva o absolutamente pasiva. Tiene elementos en los cuales se recoge la vida de Dios en forma como un nido, pero también es un pájaro que vuela y transforma. La procrastinación generalmente está en el campo de las ansiedades mentales, digamos. Y nosotros podemos reconocerla por la inactividad, por el inmovilismo. El inmovilismo es un elemento que nos está diciendo que hay allí un factor mental y al mismo tiempo una dificultad para la vida espiritual, que seguramente debido al miedo, debido a un ideal de perfeccionismo, por el cual yo no me lanzo a tomar una decisión. Por ejemplo, es muy, muy interesante la procrastinación que se está dando en un momento donde la sociedad ofrece muchas cosas a los jóvenes, la procrastinación que se está dando para decidir un proyecto de vida, puede ser matrimonial o universitario o de trabajo. Esa procrastinación puede darse en algunos ambientes porque justamente esta persona está recibiendo mucha cosa y esa cosa la vuelve como vulnerable al error. O sea, el elemento exitismo, que es un elemento no positivo, nos bloquea. Gracias, ¿Cuál Roberto. es? Otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué papel juega la comunidad espiritual en el manejo de la ansiedad? Bueno, los estudios que se han hecho han visto que las comunidades más fuertes, positivas, sanas en sus relacionalidades, aumentan el nivel de confianza y aumentando el nivel de confianza disminuye el nivel de ansiedad. Las buenas comunidades dan generalmente buenos indicios de salud, tanto de salud mental como también de salud física. Disminuyen ciertos parámetros como el suicidio, la depresión, la ansiedad. Todo esto se da en las buenas comunidades. Y también las buenas comunidades religiosas, ¿eh?
se da que las personas asociadas a comunidades religiosas, si son positivas, si son sociedades religiosas sanas, pueden disminuir esos parámetros de patología mental. Gracias. A ver, otra pregunta. ¿A qué se refiere con el pájaro de los sueños? Ajá. Bueno, Decíamos, Roberto, que podemos pasar después el momento sapiencial del pájaro de los sueños, después, si quiere. sí. Es decir, muchas veces el símbolo ofrece una forma de comprender fácilmente una realidad, también con el corazón, con la mente, con todo nuestro ser. Entonces, es un símbolo coreano. Los coreanos hablan del pájaro de los sueños, que se anida en el alma y uno se da cuenta porque se vuelve más creativo, porque tiene como más fuerza, más energía. El pájaro de los sueños generalmente no se anida cuando la persona está muy estresada. El pájaro de los sueños también nos ayuda a imaginar cosas nuevas que no habíamos pensado, formas de resolver problemas que tampoco habíamos imaginado. El pájaro de los sueños pero el autor que los nombra, que se llama Han, dice que anida en el ocio, en la gratuidad. Justamente es lo contrario a lo que nos está ofreciendo esta sociedad. Es decir, yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser mejores que los demás. No tengo tiempo para relajarme en una hamaca paraguaya, voy a usar, estoy en Paraguay, y dejar pasar el tiempo. Yo vi un matrimonio en una casa donde estaba que pasaban horas y horas tomando tereré en la puerta de la casa en dos bonitos sillones. O sea, estaban muy relajados, muy... El pájaro de los sueños necesita tiempos así, de gratuidad. Pueden ser de oración, pueden ser tiempos en los que hago un paseo, puede ser un tiempo en el que nos vamos con mi esposa, con mi esposo a tomar un helado. El pájaro de los sueños necesita tiempos gratuitos. O sea, no vamos a tomar un helado porque tenemos que hablar de esto y de lo otro y tenemos que decidir dónde van a ir los chicos a la escuela. No, vamos a tomarnos un helado para estar juntos y nada más. El pájaro de los sueños aprovecha de esos momentos para anidar. Y ahí aparece la creatividad. Lucas Cerviño, por ejemplo, sus mejores ideas las tiene cuando corre, cuando hace una... Bueno, porque a Lucas Cerviño, el pájaro de los sueños, se le anida cuando corre. Hay otros que es mientras se ducha, pero tienen que ser espacios gratuitos, espacios en los que no queremos ningún tipo de ganancia, de producción. Gracias, Gracias, Roberto. Roberto. Nos están preguntando si con el link YouTube van a poder ver también, digamos, o rever este webinar en diferido. Claro que sí, con el mismo link YouTube van a poder ver el webinar en diferido sin ningún problema. Les recordamos también que para aquellos que se han inscrito van a poder recibir también el material a través de sus correos electrónicos. Creo que hay más preguntas, ¿verdad, Silvana? Hay, Que Lucas se está sí, hay refiriendo desde preguntas YouTube. de YouTube, ¿sí? Mm. Por ejemplo, Gisela pregunta, ¿cómo hacemos para ayudar a los jóvenes con ansiedades y depresiones? Otra, ¿cómo trabajar el poder salir del miedo a la muerte luego de una dolencia? Puede quedarnos este miedo cotidiano que nos pase algo grave. Por ahora esas dos. Ay, Dios mío, bueno, dan para otros webinars, digamos. Este, Voy a tratar de ser muy sintético, pero ciertamente da para trabajar mejor y también para escucharnos más. Pero bueno, ciertamente con los jóvenes la cercanía, la posibilidad de
de poder transmitir afectos, ¿no? Que van y que vienen, cercanía. Cercanía que también significa comprensión y significa tiempo perdido. Volvemos al pájaro de los sueños. Significa perder tiempo con la muchachada, digamos, porque cómo realmente nos pasó con una participante de nuestros cursos, que es profesora, nos contó esta experiencia, fíjense ustedes. Tenía un chico de 14 años y le pregunta, ¿ya pensaste qué vas a hacer, qué vas a estudiar? No, profesora, yo no pensé nada. Y ella medio que dice, pero el sentido de la vida y los jóvenes. Y fue después de los bombardeos de Israel a Irán. Y entonces le dice, profesora, posiblemente dentro de 3 días se arme la Tercera Guerra Mundial. Dice, ¿y usted quiere que yo piense que voy a hacer dentro de un año? Dice. Bueno, y entonces ella comprendió, se dio cuenta de lo que vivía, de la precariedad en la que este jovencito vivía, y dijo, bueno, vamos a hablar. La profesora genial, excelente, y seguramente después se encontró con este muchacho y hablaron. Pero fíjense, comprender esa precariedad del joven, comprender en el mundo que están viviendo, que estamos viviendo, y poder ser cercanos. O sea, yo creo que comprender la situación que viven es el primer paso para estar cercanos. Después, claro, nosotros muchas veces no somos, pero bueno, yo creo que estar cercanos es lo mejor. Y la otra pregunta, Silvana. La otra pregunta era, ¿cómo perder el miedo después, A la que te muerte, genera claro. ansiedad después de haber transitado una enfermedad o algo grave? La muerte es el elemento, uno de los elementos que no podríamos evitar nunca en la vida. O sea, estar vivo significa que un día moriremos. Ciertamente una reflexión filosófica sobre la muerte es importante. Hay quien dice que todos los miedos que tenemos, en definitiva, son miedo a morir. Y fíjense que en el ataque de pánico, lo que vemos es que la persona tiene una respiración agónica, una respiración como tienen las personas antes de morir. Es decir, y la sensación del que tiene un ataque de pánico es que puede morir, o que puede volverse loco, o que puede morir. Por lo tanto, haber tenido un momento difícil en el cual estuvimos muy cerca de la muerte, sin duda es traumático, pero al mismo tiempo es una punta de reflexión sobre un elemento existencial fundamental en la vida, ¿no? Los carmelitas, por ejemplo, o algunos religiosos tenían un cráneo en el escritorio y mientras escribían, o sea, en la habitación. Es una cosa fuerte tener un cráneo. Yo cuando estudiaba medicina conseguí con mucha alegría un cráneo para poder estudiar y mi abuelita le ponía velas mientras yo la veía. Claro, porque mi abuelita tenía una visión existencial mucho más grande que la mía, que estudiaba medicina y lo único que quería era ver los agujeritos del cráneo. Pero para decirles, tener un cráneo significa saber que un día moriremos, ¿no? ¿Qué significa saber que un día moriremos? Y bueno, que nuestra vida es muy especial, que nuestro día es muy especial, que este momento es muy especial, no se va a repetir y por lo tanto vivámoslo plenamente. Era la idea que tenían los santos, ¿no? Tenemos una vida sola, vivámosla bien. Tenemos una vida sola. Pero ¿qué es lo que te indica que tenés una vida sola? Y bueno, el saber que vamos a morir. Por eso, ver la positividad de esta imagen de la muerte que tenemos delante. O sea, Muchas gracias, Roberto. Eh, bueno, estamos prácticamente llegando a horario. Ahora, a continuación, vamos a compartir en realidad un momento de reflexión a partir de un material que hemos elaborado, pero también decirles que próximamente van a recibir la invitación para los próximos webinares, que un poquito la orientación va a ir hacia
Viviendo en sociedades tóxicas, que va a ser justamente el tema del próximo webinar. Y el tercer webinar se va a tratar más de el cerebro espiritual, prácticas espirituales para abrir y desplegar la mente. ¿Sí? Entonces, estos son los títulos de los 2 próximos webinares. A continuación, entonces, vamos a proseguir cuando Silvana esté lista. También avisarles que si participas en los 3 webinars de la serie de estas y completas una breve encuesta, recibirás un certificado de asistencia del Instituto Universitario Sofía. Entonces, ya que Roberto nos ha hablado del pájaro de los sueños, queremos compartirles un pequeño video con una recopilación hecha por él sobre el pájaro de los sueños, a partir de este filósofo que comentó. Gracias, Silvana. El pájaro de los sueños ya no anida en el alma humana. Lo vemos también cuando acompañamos en personas que han perdido el descanso profundo, la pausa, la capacidad de imaginar sin rendimiento, sujetos que se han convertido en sus propios patrones, productivos, hiperactivos, exitosos, pero exhaustos. No hay lugar para el símbolo, porque no hay lugar para lo inútil, lo gratuito, lo sagrado. Y sin símbolo, el alma se seca. Hubo un tiempo en que los sueños tenían alas, y en el alma humana anidaba un pájaro suave que no conocía el reloj, ni el currículum, ni la presión de ser alguien. Cantaba en la sombra, dormía entre preguntas, volaba al ritmo de lo invisible. Pero llegó el tiempo del hacer constante. La jaula se volvió dorada, el nido se llenó de tareas. El alma, cansada de sí misma, dejó de hospedar. Y el pájaro de los sueños, herido de ruido y eficiencia, levantó vuelo hacia ninguna parte. Pero el símbolo no muere, solo se esconde. Se disfraza en síntomas, en sueños, en dolores no dichos. Se encierra en una jaula esperando que alguien le devuelva el nido. Y allí entra nuestra tarea como acompañantes, como escuchas del alma. Somos también constructores de nidos.
lo intuimos en los silencios de nuestros encuentros, en esa mirada perdida que ya no recuerda el asombro, en ese cuerpo que no sueña ni en la noche, en ese gesto apurado que no se permite habitar. Pero aún espera, en lo profundo donde los símbolos dormitan bajo capas de cansancio, el pájaro aguarda un gesto amable, una palabra no urgente, una imagen que no juzgue. Acompañar nos enseña a abrir el espacio donde ese pájaro, el deseo, la memoria, el sentido, pueda volver a posarse. Un gesto, una imagen, un ritmo respiratorio, una palabra amable, pueden hacer aparecer el vuelo, a veces herido, a veces temeroso, pero siempre vivo. Y no será el mismo pájaro para todos. En un joven urbano puede ser un grafiti que canta. En una mujer guaraní, un colibrí sagrado. En un campesino, una calandria que vuelve al amanecer. En una mujer andina, un cóndor que observa desde lo alto. El símbolo, cuando es verdadero, habla en lengua materna. El alma necesita nido y nosotros, acompañantes, somos un poco tejedores de ramas. Escuchamos, respiramos, sugerimos imágenes que no piden resultados. Y a veces, cuando el silencio es fértil, el pájaro regresa. No siempre canta. Tal vez mira, tal vez tiembla, tal vez se posa en el hombro del acompañado y lo habita por dentro. Entonces empieza el trabajo verdadero: acompañar sin poseer, nombrar sin apresurar, sostener sin encerrar, porque el símbolo es libre y solo anida donde hay verdad, lentitud y misterio. Por eso no solo acompañamos síntomas, acompañamos símbolos. A veces los despertamos, a veces los esperamos, pero siempre con humildad. Preparamos el lugar donde puedan volver a anidar. ¿Dónde está hoy tu pájaro de los sueños? ¿Qué necesita para volver a anidar en vos? ¿Cómo es el nido que tu alma le ofrece? ¿Qué cantaría ese pájaro si se sintiera libre? Wow, muchísimas gracias. Precioso este momento de este regalazo. Bueno, donde anidará el árbol, el pájaro de nuestros sueños. Bueno, nosotros estamos casi llegando al final de nuestro webinar. Simplemente recordarles la posibilidad de participar de los próximos 2 webinares. Aquí tengo los temas. El próximo 22 de octubre va a ser el segundo webinar. El tema es Viviendo en sociedades tóxicas,
espiritualidad del cuidado integral con Lucas Cerviño. Y el tercer webinar va a ser el 18 de noviembre, el cerebro espiritual, prácticas espirituales para abrir y desplegar la mente, con el doctor Mahatma Sánchez. Estas son las series de los 3 webinares que queremos ofrecerles. También recordarles la posibilidad que si pueden seguir los 3 webinares y completan el formulario, en el caso que lo deseen, van a recibir el reconocimiento por haber participado de los 3 webinares. Eso. Silvana. Bueno, primero agradecer a Roberto, gracias de verdad por este momento, por todo lo que nos has entregado, que nos sirve para la vida. Y también pedirles disculpas porque como 700 personas, un poco difícil abarcar todas las respuestas o preguntas. Sin embargo, estamos pasando en el chat del Zoom el email de nuestra escuela, del curso también, de los cursos que hacemos. Y si alguien han quedado preguntas también muy personales, que justamente por lo personales hemos evitado decirlas en público, pero si alguien realmente quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de este email y trataremos de ir al encuentro de sus inquietudes, ¿sí? Em, Especialmente Maxi de Córdoba y algunos otros de ahí que hicieron preguntas. Los abrazamos y les agradecemos por su confianza, por haber querido hacer parte de este momento. Estaba pensando que hablar de estos temas es también cuidar el nido de ese pájaro de los sueños, ¿no? Así que espero que nos volvamos a encontrar. Un saludo de todo el equipo. Chao, Muchísimas gracias. gracias.